Continuamos, esto es Interlínea Semanal. Javier Bravo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y Fernando Velázquez, gracias. Hola, por ¿qué estar tal? acá. Muy buenas tardes. Muchos temas de León, Fernando, empezaremos contigo. El crédito sin duda ocupa lo principal, va a ser el tema de debate de las próximas semanas, va a llevarse por lo menos un par o 3 semanas en el Congreso en revisarse, pero ya tenemos detalles y más o menos vemos cómo se van a formar las fuerzas políticas en torno a esta nueva aventura de la alcaldesa Bárbara Botello. Así es, quizá no sea difícil un poco visualizar qué sucederá en el Congreso del Estado, viendo cómo se dio la votación primera en el Ayuntamiento, que podría ser una réplica de lo que pueda suceder en el Congreso. Hay que recordar que esta propuesta de contratar la línea de crédito con Banobras fue en su momento fue rechazada por la bancada del PAN en el Ayuntamiento. ¿Qué argumentaron en el Ayuntamiento? En ese momento argumentaron primero que no tenían claro a dónde iban a ser destinados los recursos que se obtendrían de la línea de crédito, y segundo que no era necesario en este momento ahorcar al municipio con una deuda de 1.227 millones de pesos. Adicionales a los 920 que ya le dejó Ricardo Sheffield a Bárbara Botello. Entonces, bajo estos argumentos dicen, bueno, no es lógico, e incluso también lo señalaron en su momento el decir, bueno, tanto criticabas la deuda que te dejaron, tú vas a dejar deudas, pero para trienios de más, ¿no? Entonces, ahí está el detalle, el PAN se opuso. Hasta el momento siguen en esta postura. Ha habido también cierta confusión en los proyectos a los que va a ser destinado este recurso adicional de 1.227 millones, en el sentido de que algunos creen, o los proyectos que se han mencionado, como el Parque Lineal de la Zardeneta, ahorita no se vienen otros a la mente, pero el CIT. Sí, la tercera y cuarta etapa del CIT, que también van a entrar los pavimentación de calles, ¿no? Que no dicen cuáles ni cómo. 250 millones de pesos en calles, exactamente. Y entonces dice, bueno, y el presupuesto de egresos que estás pidiendo para el próximo año, ¿en qué proyectos lo van a ocupar? El día de hoy responde solamente, hasta el momento el proyecto que tiene es el distribuidor vial Benito Juárez, no tenía los proyectos a la mano la alcaldesa. Pero entonces habrá que ver también esa parte. Estás obteniendo un recurso extra de 1.227 millones y aparte pides más recursos, más los propios ingresos que genera el municipio, que para el 2014 se estima que sea de 3.200 millones de pesos. Entonces estás hablando de un recurso bastante considerable para un municipio como lo es León, y sin embargo no se ven proyectos tangibles. Bueno, le haría falta una inyección de dinero de esa magnitud si fuera obras estratégicas. Yo creo que Bárbara Botello está esperando que el distribuidor Benito Juárez, que es el de la Cloutier y el Libramiento Morelos, se lo pague el gobierno federal, ¿no? Que sea una obra federal, porque es además una carretera federal, Javier. Pues bueno, yo creo que veo un escenario, creo que como los que le gustan a Bárbara por su sagacidad y ¿le gustan las complicaciones? Político. Pareciera, no sé, porque frecuentemente se enfrenta a este tipo de cuestiones, pero creo que esta en particular pone a prueba su capacidad de gestión y negociación. Creo que esta es la que sería su prueba de fuego ante escenarios que se pudieran antojar más complicados en el proceso de su administración. ¿Por qué? Porque tiene que nada más y nada menos convencer al partido que se ha dedicado finalmente a criticar, a señalar, al que desplazó del poder. El que desplazó del poder, y frente a dos personajes centrales. Y quisiera enfocar en esta observación. Tenemos por un lado a Daniel Campos Lango, que no ha cesado de criticarla. Daniel Campos Lango se ha mostrado como un diputado que se ha mantenido con fuertes señalamientos hacia su administración y hacia ella en lo particular. Y por otro lado a Javier González Saavedra, que conoce perfectamente cómo se manejan las operaciones políticas en los distintos distritos, siendo en su momento como coordinador de participación ciudadana, me parece, en los barrios. Era, digamos, algo así como el operador, quien tenía contactos con los colonos, con los delegados de las comunidades rurales. Entonces conoce perfectamente cuáles son las complicaciones. ¿Y cómo se traduce la obra pública en operación política? Exactamente. Con quien se dirige Bárbara Botello cuando necesita el apoyo o finalmente la gestión en ese tipo de situaciones, es con Javier González Saavedra. Javier González Saavedra, lo sé de buena fuente, tiene muy buen contacto con la alcaldesa, se hablan frecuentemente, es quizás dentro de la bancada panista quien más relación tiene con Bárbara Botello. Entonces creo que ahí es donde aplicaría las baterías. ¿Lo podría convencer?
Me parece que sí. Necesitaba en el planteamiento original un voto del PAN, ahora Pero necesita dos, ahora porque necesita ya dos. el diputado Guillermo Romo anunció que él no vota. A ver, pero quiero llamarles la atención sobre algo. Van dos administraciones municipales, Ricardo Sheffield, Bárbara Botello, que llegan y nos dicen, somos muy amigos de los presidentes de la República, nosotros íbamos a poder hacer mucha obra pública en León, nos van a apoyar, tenemos buenas relaciones en el centro. Sheffield fue operador político de Felipe Calderón, Bárbara Botello ha presumido una cercanía histórica con Peña Nieto desde que fue presidenta del PRI, la primera campaña en León en 2009, pero a la hora de la hora resulta que no hay tal, hay que ir por créditos. Sí. Comparten otra cosa. Son dos políticos que tienen, en el caso de Bárbara y en el caso de Sheffield, tenían proyectos de futuro. Sheffield quería ser candidato primero a gobernador, luego a senador, y entonces necesitaban el recurso para hacer una obra lucidora. Bárbara Botello quiere ser candidata a gobernadora, mantenerse vigente los 3 años que vienen de el impasse que va a vivir de 2015 a 2018, y necesita hacer una obra lucidora, y necesita tener la posibilidad de dejar un heredero que es Martín Ortiz, el que está visto. Entonces la ciudad en 6 años se va a meter en una dinámica donde dos políticos vanidosos, con aspiraciones políticas y que presumían tener buenas relaciones, nos van a dejar endeudados por más de 20 años. Yo creo que van a ser más de 20 años, según las cuentas que hacía Fito Pons. No dan los 20 años de la corrida financiera a lo que ella ha dicho que se pagarían alrededor de 180 o 160 millones de pesos anuales. Entonces yo creo que es algo que hay que revisar independientemente del monto de la tasa de crédito, independientemente de los votos que haya o no en el Congreso. Estas dos alcaldías, una del PAN y una del PRI, pueden dejar sumida a la ciudad en aras de razones extra administrativas o de la fortaleza de la obra pública que quieren realizar, sino por otro tipo de razones, con un grave problema financiero. Porque además, Sheffield de nada le sirvió. O sea, consiguió el préstamo, la mitad de lo que quería, hizo la mitad del libramiento, ¿cómo le llaman? A la vía Bicentenaria. Y perdió la elección, ¿no? Bárbara Botello puede pasar lo mismo, pero la que sí va a sufrir las consecuencias es la ciudad, las próximas administraciones, que sí van a tener que ir a pagar esta deuda, cuyas condiciones pueden cambiar en el corto y mediano plazo. Así es, cada trienio, y digo, no es un caso exclusivo de León, ¿no? Dejan finanzas pues desangradas, finanzas asfixiadas, e incluso es un fenómeno a nivel nacional. Secretaría de Hacienda hace los llamados o hace como un conteo de las alcaldías o municipios que tienen mayor deuda, y evidentemente en uno de ellos estaba León, 920 millones, bueno, en su momento eran casi los 1,000 millones de pesos. Y sí, los alcaldes están de paso. Los que quedamos aquí pues somos los ciudadanos, los de a pie, los que nomás vemos cómo a menos de un año ya están pensando en qué es lo que sigue. Ni siquiera están concentrados en el trienio, en el presente. Más bien ya están con esa precocidad política de decir, bueno, ok, ¿cuál sigue mi futuro? Termina mi trienio, ¿qué va a pasar? Y no me importa cómo deje al municipio, ¿no? Aunque debería ser precisamente el trabajo el que hablara, y precisamente esa sería la propia campaña. No necesitarías más allá de andar buscando acomodo político y demás. Creo que un trabajo, un buen trienio. La eficacia tan hacer simple, más con menos. Qué mejor campaña que la ciudadanía hable bien de ti, ¿no? Sin tener que andar ahí haciendo manejos oscuros debajo del agua. Creo que en esa materia nos entraríamos en la argumentación dentro de este juego que explica Fernando de manera muy real. Finalmente así son las cosas en la cultura política. Entraríamos a cómo se argumenta finalmente la deuda. Y me llama la atención cómo Bárbara Botello finalmente celebra el convenio que se tiene con Banobras, la anuencia para dar una línea de crédito tan alta, para reestructurar la deuda, bajar los intereses, y realmente pues no hay una condonación de por medio. Creo que una celebración cabría si hubiera una condonación real. No la hay. Porque el crédito anterior no lo otorgó Banobras. No, vamos, al final de cuentas lo que ella va a hacer es agruparlo, que de alguna manera pues es... Tiene una gran racionalidad financiera reestructurar la deuda. Por supuesto que sí. Lo que no lo tiene tanto ya es el nuevo endeudamiento, y deberían ser analizados por separado. Exactamente, se reestructura la que ya tienes, se reducen los intereses y se alarga el plazo para el pago. Perfecto. Entrando nada más en esa materia, me recuerda, por ejemplo, en aquella ocasión cuando Carlos Salinas de Gortari celebró en cadena nacional la negociación de la deuda. En aquellos ayeres hablaba de que se había quitado el peso de la deuda de
de los hombros de nuestros hijos, de los hijos de nuestros hijos, porque habría finalmente una concertación al respecto. Esto es algo muy similar. Ok, tenemos finalmente una deuda que se va a alargar y ahora le sumamos algo más, una línea de crédito mayor de Banobras. De entrada, yo lo entiendo, el paquete de proyectos que se entrega es más o menos, finalmente, similar a lo que se tiene proyectado para el proyecto de ingresos. Estamos frente a una alcaldía que necesita no solamente dinero prestado, sino gestionar recursos de la federación, donde pone a prueba su capacidad de gestión y aparte pone a prueba su capacidad de administración. Creo que al final de cuentas este conjunto de elementos pues nos puede dar un panorama de una alcaldía que no sabe finalmente administrarse y en pos de esa no saber administrarse busca un endeudamiento mayor. Y esto finalmente se envuelve con discursos y con argumentaciones que al final no dejan contento a nadie. Algo tan sencillo como que se prometió una reestructuración de la nómina, se contrató una empresa externa y al momento van varios meses y no se sabe nada y al contrario ha aumentado la nómina, ¿no? Así es. Y una coincidencia, perdón, nada más, sí, que tienen precisamente entre Bárbara Botello y Ricardo Sheffield es la barredora de funcionarios públicos que obviamente vienen con una erogación de recursos impresionante en bajas, en pagar liquidaciones, en pagar... Pero se contratan otros, o sea, no se ahorra ese recurso. No, exactamente, o sea, es un gasto se dijo, mayor. los panistas tienen lleno el municipio de gente que no sirve para nada, se les echó fuera y se llenaron las plazas con priistas. Y el problema es que independientemente del partido político, entre sucesiones panistas pasaba lo mismo e insisto, es lo que pasa cada trienio es cortar de tajo lo que podría darse continuidad a cuestiones que quizá trabajadores o proyectos que están dando resultados efectivos y cortan el de tajo. servicio civil de carrera. Y es exacto, y es decir, no, yo pongo a los míos, estos son los míos, son los confiables. Pero hay otro tema. Por segunda ocasión consecutiva, una administración analiza que para poder hacer obra transformadora de la ciudad, o diferente o trascendente, requiere deuda. O sea, también tendrían que empezar a revisar que los ingresos del municipio son insuficientes para hacer la obra pública que requiere y habría que buscar una reformulación fiscal en el municipio, o sea, analizar su predial. Ya ha habido señalamientos en ese sentido de que no se paga correctamente, hay una gran cantidad de predios urbanos que se prestan a la especulación a alto valor y que pagan muy poco predial, ¿no? O sea, también además las participaciones federales están otorgadas en función a dos criterios, la capacidad del municipio para recaudar predial y para cobrar su agua potable. Sí. Entonces también habría que ver ya que el municipio de León sí requiere una reforma hacendaria, o sea, planteada con ambición, que esa sí sería algo que le quedara para siempre a la ciudad. O sea, yo creo que ahí podría haber un gran acuerdo con otras fuerzas políticas, con el PAN en el Congreso, para pensar en algo que profundice las posibilidades de tener más ingresos, que incluso le darían posibilidades de aumentar su capacidad de endeudamiento. Pero eso no se está haciendo, se está aumentando la deuda y el municipio está abocado a tener los mismos ingresos. Yo nomás de manera paralela a esta reforma hacendaria, que creo que sí también es necesaria y que incluso esta administración en el cobro de predial pues ya han tratado de poner un poco de control, de regularizar, de actualizar el catastro y demás. También es eficientar el gasto. Creo que de millón en millón es un gasto hormiga y continuo que termina afectando finalmente las arcas municipales. Y nomás pongo un ejemplo que en su momento fue muy sonado, el Congreso Anual de Municipios tan celebrado aquí en el municipio, que iba a agrupar a centenares de alcaldes, funcionarios federales, estatales y demás, y que al final pues la ciudadanía se quedó con esa pregunta de, bueno, ¿y qué nos dejó a nosotros? ¿Qué resultados tangibles hubo de esa... Bárbara, te congreso? diría que la buena tasa que le está dando Banobras es gracias a que es presidenta de la FENAM y que eso se logró en ese congreso. No. Bueno, pues sí, bueno, eso es lo que podría decir. Voy a hacer una respuesta. Bueno, pues el tema va a seguir, hay que estar pendientes y luego ya hay que revisar cómo se comportan los votos en el Congreso, qué actitud el PAN también puede pagar costos. Si no sabe manejar las cosas adecuadamente, yo digo hoy en mi artículo que Bárbara tiene un plan y que el PAN no lo tiene. Y el plan de Bárbara es o me autorizan el crédito, me dan oxígeno,
o paguen las consecuencias, ¿no? Incluso ya puso, a partir de esta semana, ya puso a operar, digamos, a 2 alfiles que tiene Bárbara, que es Aurelio Martínez y Eugenio Martínez. Uno del Verde, otro del PRI, precisamente para empezar a cabildear con el PAN directamente. Ellos que empiecen pues a preparar el terreno para que ella nomás, pues si hay alguna duda por ahí, pues ella pase a resolverlas, pero el cabildeo como tal lo están realizando estos 2 ediles. Martínez. Bueno, vamos a otro tema, el tema del bullying, que esta semana detonó, hizo crisis, no es nuevo, ha estado ahí presente, hay testimonios de eso, pero se le convierte en un problema político al Estado también y al municipio, ¿no? Finalmente porque intervienen finalmente políticas públicas, una legislación, finalmente un sistema de trabajo. El asunto aquí es que si de por sí el gremio magisterial es difícil, obligarlo mediante leyes a hacer un reporte, vamos, si no hay ahorita que se está haciendo finalmente el censo nacional de educación básica, viene a colación porque precisamente la ley anti-bullying, como se le llamó coloquialmente, pues implica también entregar un reporte sobre la violencia que se vive en las secundarias. Nadie lo ha hecho. Al menos que sepamos, al menos ante las cifras oficiales, se insistió tanto en el DIF como en la Secretaría de Educación en tener una valoración, un diagnóstico estatal sobre la violencia que se vive en las secundarias. No existe, se ha negado porque no existe. Y esto finalmente está dentro de la ley. Algo muy similar a la violencia de género, ¿no? Una letra que está escrita, que está aprobada, se aprueban leyes, pero que no está finalmente revisada, ¿no? No se está auditando ya en el ejercicio público. Entonces, lo que sucedió en la secundaria 1, al final es un detonante, es una pequeña muestra, me parece a mí. Ya había habido un caso que no le prestamos tanta atención los medios. Sí, de un estudiante que falleció incluso por golpes en la cabeza, ¿no? Vamos, es que la violencia en la secundaria es cosa tan cotidiana y tan de todos los días, que, vamos, el registro está casi de manera descarada, diría yo, en las redes sociales. La nota que hizo nuestra compañera Denise Hernández es muy elocuente al respecto, porque son finalmente hechos que suceden todos los días y que el estudiantado, el joven, pues lo ve como un asunto incluso hasta risible. Bueno, y la autoridad, con el pretexto de que eso ocurría fuera de la escuela, extramuros, no se hace cargo, aunque la ley habla de librar de violencia el entorno escolar. El entorno no solamente es la escuela, ¿no? Sí, el bullying, híjole, es un tema, incluso por ahí posteriormente Miguel Márquez pues decía que va directo contra las familias, ¿no? Que son los primeros responsables. ¿Dónde están los padres? ¿Dónde están los padres? Cuestionaba que son los primeros responsables. Pero también está las autoridades escolares, esta respuesta que da el director de la secundaria 1 de no, pues si no pasa, lo que no pasa en la escuela, yo no me hago cargo de eso, no se puede hacer, ¿no? Los maestros... Corrigió el secretario de Educación y corrigió el delegado en León, pero, sí, pero se ve que la otra es la actitud que ha permeado a lo largo de mucho tiempo. Y también me voy al punto de que los propios maestros, la autoridad más cercana, más allá de un director, los maestros que están viendo los alumnos cómo se comportan, están superados completamente y están incapacitados para tratar este tema del bullying. Creo que las conductas de riesgo preventivas, los maestros son los primeros que podrían detectar el bullying en las escuelas antes de que se lleguen a cometer lo que le pasó a este alumno. Pero mira, a mí sí quiero llamar la atención sobre lo que declara el gobernador porque me parece muy delicado. O sea, hace rato estuvo aquí una doctora de la Secretaría de Salud para promover la Semana de la Salud Bucal. En la lógica que tiene Miguel Márquez, yo te podría decir, bueno, la salud bucal es un asunto de los padres de familia, ¿no? ¿Por qué el Estado tiene que destinar recursos a promover la salud bucal? Porque es una política pública, porque redunda en muchas cuestiones, porque tiene un efecto económico, que la gente no tiene recursos. Si toma medidas preventivas, no tiene por qué luego pagar caras cirugías, etcétera. Pero entonces acá también debe haber una política pública y para eso se hizo una ley, porque entonces no parecen en sintonía el gobernador del estado con sus diputados, porque si él va a achacar la responsabilidad de los padres de familia, ¿para qué los diputados hicieron una ley? Bastaba que el primer artículo de la ley dijera la violencia en la escuela es responsabilidad de los padres de familia. Vamos, las campañas contra el suicidio, que la misma Secretaría de Salud también, el suicidio también es una decisión muy personal, entonces no vamos a intervenir al respecto. Me parecen mensajes que no contribuyen.
sí hay responsabilidad de los padres de familia, efectivamente, claro. pero también hay del Estado. Y se trata de sumar fuerzas. Sí. Porque cuando manda eso por delante el gobernador, el mensaje que está diciendo es yo por qué, y yo por qué, ¿no? Vamos, al final él lidera políticas públicas que se están utilizando, entonces, o que se están aplicando o se estarían aplicando. El asunto es que él lo pone por encima, por enfrente, como si fuera la primera acción. Vamos, si estamos hablando del ámbito de las responsabilidades, pues primero ocúpate de rendir cuentas de lo que a ti te compete. Y llama y convoca a los padres de familia mediante otra política pública, porque no es un llamado como el que hace en los medios, ¿no? Exactamente. Fíjate que la circunstancia que vive el director de la secundaria 1 y finalmente cómo enmienda la plana Eusebio Vega, me parece interesante porque creo que hay varios factores que son dignos de analizarse. Este asunto del bullying en la secundaria 1 se da a conocer el fin de semana, ¿no? Digamos que se cocina durante el fin de semana, por ahí del domingo. Para esto el director cierra la información y hay una particularidad, solamente rinde una declaración, se le hizo al diario Milenio, si mal no recuerdo, de bote pronto lo que respondió fue, sale de mi responsabilidad porque esto es fuera de la escuela. Aquí y apostó precisamente el argumento al que dio Miguel Márquez, es que los padres de familia también tienen que intervenir, tienen que estar al pendiente de sus hijos. Ese mismo día sale publicada la entrevista en los diarios. Aquí en la revista de La Una tuvimos la presencia del delegado Francisco Javier Zavala, quien asumió la responsabilidad y dijo vamos a intervenir, se va a hacer una investigación aparte de la que ya realiza el Ministerio Público. Ese mismo día se le cuestiona al secretario de Educación qué es lo que sucede con las declaraciones del director, porque no estaría acatando finalmente una política pública. Y entonces Eusebio tiene que enmendar la plana y decir tenemos que intervenir, y el director tiene que intervenir. Vamos, es ineludible. Posteriormente, pues, la delegación de la Secretaría de Educación pues, da a conocer, también a nuestra compañera Denise Hernández, que pues, sería sancionado de encontrarle responsabilidades. Es parte, me parece, del quebranto que hay entre lo que está marcado por la ley, lo que aplica en las políticas públicas y lo que en realidad sucede en las escuelas. Del ámbito de la política, Y que afecta todo, hasta el rendimiento escolar, ¿no? Están preocupados por el rendimiento escolar porque los exámenes de la prueba enlace los reprueban, pero si analizaran por qué, encontrarían que algunas de las razones son estas. No, y estamos ante algo que se corrige ya en el error, vamos, ya cuando está ya una situación lamentable como esta. Cuando se corrige, porque ¿qué certeza te da una delegación de la Secretaría de Educación de Guanajuato cuando hay otro problema quizá que luce menor, como en la secundaria 8, que hay una maestra que hace y deshace lo que quiere y hasta el momento pues no tiene sanción? Y el delegado dice que está tomando el asunto y demás. Para un caso tan grave y de tantas aristas como es el bullying, con los padres de familia. Los padres de familia, ¿qué pueden esperar? La sociedad, los alumnos, ¿qué van a esperar de una delegación que deja mucho que desear al momento de corregir y bueno, ya de prevenir, pues ya ni se puede hablar, ¿no? Sí, porque mira, estas peleas que ocurren afuera de las escuelas que se graban y se suben a YouTube, ¿no? Y dentro de las escuelas también. De los salones. ¿Quién está haciendo, por ejemplo, una identificación de quienes participan ahí? Para después hablarle a sus padres, ¿no? A los padres de familia, precisamente decir, oiga, su hija interviene en una pelea, ayúdenos. Nadie está haciendo esa tarea. Si el papá de ese jovencito no tiene acceso a internet ni sabe, se pierde en el mundo de las redes, no va a tener, alguien tendría que estar convocando a que la comunidad actúe, ciertamente, que funcionen las asociaciones de padres de familia en las escuelas, que tomen cartas. La participación social es muy complicada, no se da espontáneamente. Yo quisiera ver a un candidato a gobernador diciendo en su campaña en una plaza pública, eso no es responsabilidad del gobernador, que esos son los padres de familia. Si quieren, voten por mí, pero yo a eso no le voy a entrar porque esa es responsabilidad de ustedes. Nadie lo dice. Todos dirían, no, yo le voy a entrar y yo voy a dedicar recursos a eso. Pero ya cuando están en el cargo empiezan a batear las responsabilidades, ¿no? Sí, aquí, y hay una variable también que me gustaría tocar. No quiero hacer suposiciones, pero también aquí hay un papel que jugaría el sindicato eventualmente. En este caso concreto de la secundaria 1, que pertenece a lo que es la sección 13 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, porque sería interesante cuál es su reacción ante una eventual sanción o reprimenda a profesores, directores o personal docente de esa secundaria. Habría que empezar con convocarlos y que participen, ¿no? Creo que hay una herramienta política
que ha trabajado el gobierno, no sé si bien o mal, pero al final han tenido muy buena comunicación con el sindicato durante últimas fechas. Se han anunciado lo que es la aprobación del pliego petitorio, se han hecho ajustes salariales, todavía dentro del antiguo marco legal en el que la Secretaría de Educación de Guanajuato trabajaba como el patrón de los docentes. Me parece que con la reforma educativa, ahora es el Estado, la Federación, tendría retomar esta tutela. Pero si bien tienes ya esa comunicación política con el sindicato, ¿por qué no utilizarla en estos momentos tan sensibles? ¿Por qué no utilizarla en estas problemáticas educativas que salen a la luz pública, pero salen cuando ya hay ya hay una catástrofe, ya hay un accidente, ya hay finalmente repercusiones sociales? ¿Por qué no hacerlo desde el inicio? Y ojo, el contacto con el sindicato no es ni de ayer, ni de antier, ni de hoy mismo, es de hace mucho tiempo. O sea, no está visualizado como problema, como no estaba visualizado como problema la violencia de género. Exactamente. Son cosas que pasan en la sociedad, temas privados, temas de las familias, de los padres de familia. Una ceguera de taller, y está cambiando ese paradigma. Lo que pasa es que está cambiando más rápido en la sociedad que en el propio gobierno. El gobierno todavía no se pone el nuevo chip y es importante que se lo ponga ya y que acuda a especialistas. Hay gente trabajando estos temas en la academia, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, último punto de la orden del día. Esta preocupante contaminación de la violencia en Michoacán, que ya está incidiendo en Guanajuato directamente, yo creo que no estamos exentos. Lo veíamos la semana pasada con el tema de la refinería. Esta semana tuvo secuelas, hubo 2 asesinatos en San José, Agua Azul, en Paseo el Grande, Sí. que se identifican como traficantes de combustible, Huachicoleros. comúnmente conocidos ahí en la zona como huachicoleros, vinculado a la intervención que tuvo las fuerzas federales en la refinería, y ya que se trata de cortar una de las fuentes de ingresos de los grupos de la delincuencia organizada en Michoacán. Y el segundo tema, ligado a esto, este involucramiento que provoca la muerte del alcalde de Santana Maya en territorio guanajuatense, en el sur del estado, ¿no? Me gustaría antes nada más, para entrarle de lleno a estos temas, hace unos minutos dio una entrevista el subprocurador Amaro Vallejo en la ciudad de Celaya, que es finalmente que está a cargo de la subprocuraduría de la región C, a la que pertenece a Cámbaro, Guanajuato, y dio a conocer que el motivo de la muerte del alcalde Ignacio López. El alcalde finado Ignacio López de Santana Maya, la causa de la muerte es por asfixia. Un golpe contuso le interrumpió las vías respiratorias. Aún no se aclara si fue un atentado, no se confirma si es un atentado. O producto del accidente. O es producto de un accidente automovilístico. Es un golpe contuso en el cuello que le interrumpió las vías respiratorias. Esa es hasta el momento lo que dio como resultado la necropsia de ley. Esa es la última información que surgió al respecto. Y me gustaría darle ya la palabra Es, digamos, la oficialización de la causa de la muerte que hace la Procuraduría de Justicia de Guanajuato, involucrada incidentalmente en el tema porque el cadáver es encontrado en Guanajuato. Pues, perdón, Fernando, ibas a actuar. No, nomás es un caso, es un tema muy opaco, ¿no? Por ahí la ALMAC, esta asociación que agrupa a los alcaldes de izquierda, pues pedía precisamente que se esclareciera, ¿no? Porque había como muchos rasgos, muchas características del supuesto accidente vehicular en el que murió este alcalde, más bien que no decían que era un accidente, que más bien fue el crimen organizado, ¿no? Porque hay el dato de que llegó a su casa y de ahí fue sacado por un grupo. Exactamente. Ese es el dato que hace prever que no es un accidente. Él no tenía que ir a ninguna parte, no salió manejando a ninguna parte, sino que lo sacan de su casa un grupo no identificado. Que el pavimento no presentaba rasgos de un freno intempestivo, incluso que Eso ya lo dicen algunos medios, exactamente. El cuerpo, exacto, fue arrastrado hasta el lugar hasta el vehículo. Entonces sí, son muchas cuestiones que se requieren aclarar, ¿no? Y tratándose más de un alcalde, digo, no es que sea más que otras personas, pero un alcalde por la situación que en el contexto, exacto, y en el contexto venía de una protesta, el trabajo que había hecho, la valentía, y sobre todo alcalde de un municipio pues abandonado, de los que dejan con mucha migración. Exacto, de los que la federación y el estado también los dejan a su suerte, ¿no? Que son verdaderos representantes del pueblo. Creo que esos municipios es donde se da más la democracia y donde los habitantes pues quieren más a su alcalde, y en este caso así era, por la lucha, dicen,
valiente que había emprendido contra el crimen organizado, y sabemos las cosas como están en Michoacán. Que lo tenían extorsionado. Exactamente, y incluso con huelgas de hambre. Te habla de una persona que de verdad pues tenía la convicción de luchar contra este crimen, este fenómeno que se dio en Michoacán. Desligarse de la circunstancia que inunda muchas alcaldías en el país. No quisiera decir que nada más de Michoacán, porque es algo que se vive en todo el país. Finalmente esto es parte de la circunstancia que se maneja en esta zona. Personalmente conozco la zona en la que hubo un accidente. Sí es una zona carretera bastante atropellada, bastante deteriorada. Esa comunidad de Puerto de Cabras, que está ubicada precisamente en la frontera del estado de Guanajuato con el de Michoacán. Está a unos 15 minutos, si mal no recuerdo, de Santana Maya. Prácticamente, los indicios son muy raros. Al final estás hablando de un posible atentado. Hay testimonio de que se lo llevaron de su casa a la fuerza. No hay testimonio del accidente automovilístico. Encontraron el automóvil sumido en los matorrales con el cuerpo adentro. Y hay bastantes cabos sueltos. Hasta ahora la información de la Procuraduría es hasta en términos, digamos, fisiológicos, ¿no? ¿Qué fue lo que le pasó a su organismo en el momento de morir? Pero las circunstancias que lo llevaron son muy distintas. ¿Qué sucede con Guanajuato? No es complicado saber si el golpe fue producto del choque, ¿no? Si del volante o algo. Eso un peritaje te lo debe decir, o si fue otra clase de objeto, ¿no? Debe de asignarlo. Yo lo que quisiera mencionar es que no estamos exentos a lo que ocurra en Michoacán. Por supuesto que no. Es un territorio con el que nos unen muchas cosas. La vida en el sur del estado transcurre entre ambas demarcaciones, ¿no? La línea fronteriza es muy porosa. Es muy complicado pensar que colocar unas cámaras en la frontera y unos arcos va a hacer que eso cambie. Yo creo que sí debemos preocuparnos por lo que pasa en Michoacán, por el esfuerzo que el gobierno federal está tratando de hacer para controlar una situación que está totalmente fuera ya del orden de lo que se ha vivido, más que en cualquier otra entidad de la República, quizás por las características de Michoacán. Insisto en que el tema de Salamanca a mí me parece central analizarlo, porque el robo del combustible no se daba en las tuberías que están en las afueras de las ciudades, se daba en el propio centro de embarque de la refinería Ingeniero Antonio Mena Mora, hasta donde llegó la intervención de las fuerzas federales, Ejército, Procuraduría y Secretaría de Seguridad Pública Federal, y ahí se detuvo a la gente. Que no se ha dicho, públicamente no hay ninguna versión al respecto, pero en Salamanca es información que todo el mundo comenta y maneja, de que eran grupos de delincuentes de Michoacán, caballeros templarios, familia michoacana, quienes tenían o extorsionados o presionados o comprados a empleados del propio Pemex, y que habían asesinado a algunos que no se prestaron a este juego, metidos ya en el corazón mismo de una instalación estratégica como es la refinería, más allá de lo que puede hacer la vigilancia que nos presumen a cada rato las autoridades locales y las autoridades nacionales. Ahora, con el caso del alcalde, ya nada más para concluir, pues la Procuraduría de Justicia de Guanajuato está directamente involucrada en esclarecer el asunto, y como prueba más de que tenemos que estar atentos a lo que pasa en Michoacán, este asunto que los políticos dicen cada vez que pasa algo de estamos blindados y el efecto cucaracha y aquí no pasa nada, eso no es cierto. O sea, es una realidad que obliga a una coordinación extrema con lo que quede de gobierno en Michoacán y con el gobierno federal, y más bien hacerle frente al tema que tratar de rehuirlo. Exactamente. Y en este ejemplo que nos da la refinería de Salamanca, pues estaba operando el crimen organizado, no en una ciudad fronteriza, porque también ese es un discurso recurrente del gobierno estatal. Varios kilómetros. Esto sucede, el riesgo está en las ciudades fronterizas que están colindando con Michoacán, toda esa frontera tenemos blindada. Bueno, pues el crimen organizado no estaba operando en la zona fronteriza del estado, estaba en Salamanca, una ciudad que, si bien no está en la frontera, sí está en el centro del estado, muy cerca de Irapuato. Irapuato, a su vez, en el centro geográfico está dentro finalmente del corredor industrial. Entonces, estas operaciones ilícitas siguen presentándose aquí. Yo creo que ya el discurso del gobierno del estado ya no deberá bastar con decir es problema de Jalisco, es problema de Michoacán, porque eso al final de cuentas no resuelve absolutamente nada. El asunto del alcalde, el asunto de Riama, son muestras claras de que el crimen opera y ha operado de manera impune
en muchos puntos del estado de Guanajuato. Si bien los niveles de violencia no son como los de esos estados, eso no quiere decir que estemos exentos del crimen organizado y de una eventual acción de mayores consecuencias negativas. Lo que sucede con el alcalde es finalmente parte de la conexión y del paso libre que tienen estos grupos criminales de Michoacán a Guanajuato y viceversa. Es parte finalmente de esa operación. Entonces creo que es un asunto ejemplar que debe de tomarse en cuenta y no debe de salirse con discursos pues ya muy usados y abaratados, ¿no? E incluso no solo es Michoacán, incluso también llega a ser por parte de Jalisco, llegan a ser estas disputas de las plazas, ¿no? Aquí en Guanajuato en el caso de León, aquí a nivel local, pues la propia alcaldesa ha reconocido que algunas ejecuciones pues sí se deben a que cárteles se disputan la plaza como tal, como se conoce la plaza, ¿no? Entonces, sí es preocupante que la apuesta esté únicamente abocada al proyecto Escudo, al decir con tecnología vamos a cambiar algo que más bien se debe una estrategia transversal, una estrategia integral, incluso con más comunicación con Michoacán y con Jalisco y no verlo como cuestiones aisladas o precisamente estos discursos políticos de efectos cucaracha y demás, ¿no? Con eso yo cerraría. Jóvenes, muchas gracias. Hasta aquí lo dejamos, ¿les parece? Muy buenas tardes a todos. Javier, buenas tardes. Fernando, muy buenas tardes. Muy bien. Nos vemos aquí el próximo lunes. Gracias por acompañarnos hasta estas alturas de la revista de la Una. Yo soy Arnoldo Cuellar. Mis compañeros Javier Bravo y Fernando Velázquez también les mandan saludos y se despiden de ustedes. Hablo a su nombre. Claro que sí, no, idem. Empezamos el lunes la revista de la Una, muy puntuales. Buen fin de semana, disfrútelo. Prepárese para el Buen Fin que ya viene, también para el Festival del Globo, ¿verdad? Próximamente. Bien, Sí. Todavía falta, todavía va a ser un fin de semana tranquilo este que viene. Soy Arnoldo Cuellar, le agradezco que nos haya acompañado.